Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.5 de la frecuencia modulada. Aquí junto a mi hermano Andrés y mi hermano Pablo en los controles. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor. Muchas gracias. Un saludo, como siempre, a todas las personas que nos escuchan. Muy alegre, muy contento de estar avanzando en este Evangelio de Mateo. Y bueno, ya estamos llegando al capítulo 14, versículos 22 en adelante. Vamos a empezar a hablar sobre este evento descrito como Jesús anda sobre el mar. Así es. Una cosa que es importante que nosotros le informemos a nuestros auditores es el hecho de que, bueno, Mateo es un evangelio bastante completo y los capítulos son bastante largos. Entonces, por eso es que a lo mejor a usted le sorprende que varios programas estamos en un mismo capítulo, pero en el deseo de poder hacer una entrega lo más cercano a lo sistemático, nos vamos tomando el tiempo para ir tomando por secciones. Así es que para que usted lo tenga en cuenta, este es el capítulo 14 y estamos entrando ya a las tres últimas secciones, podríamos decir nosotros. Y en la primera de ellas es Jesús anda sobre el mar. En el capítulo 14, versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dijo voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hijo de Dios. Bueno, este es un tramo bastante largo que describe una historia, para ponerle un poquitito en el contexto, Carlito, que ocurriría inmediatamente después de la famosa alimentación de los 5.000 que estuvimos viendo la semana pasada, que era el único milagro que aparece en los 4 evangelios, la alimentación de los 5.000, donde había por lo menos 5.000 hombres, pero que nosotros, haciendo así una estimación al vuelo, podríamos decir que habrían por lo menos unas 15.000 a 20.000 personas, digamos. Así es, por lo menos una mujer y un niño por cada varón. Porque normalmente, esto es importante porque normalmente lo que salían a los prados y a estos lugares a escuchar a Jesús eran familias completas. Claro, entonces toda esta gente quedó obviamente consternada, entusiasmada por este milagro, y lo que quería era seguir y seguir y seguir, que esto no se detuviese, digamos. Es interesante desde el punto de vista de cómo el Señor toma la fama, cómo Él considera la fama, cómo reacciona ante la fama, porque cualquier otra persona podría decir: bueno, aquí Jesús estaba, por así decir, en su pic. Aquí la gente ya lo estaba declarando como el Mesías, ya decía: esta persona la tenemos que declarar rey, vamos a apoyar a esta persona, vamos a llevarla a Jerusalén, ¿cierto? Vamos a cumplir las profecías, ¿te fijas tú? Y por ende, obviamente los discípulos, en este caso los apóstoles, deben haber estado muy entusiasmados. Sin embargo, lo que hace Jesús es pero totalmente contrario a lo que cualquier otra persona que anda buscando fama haría. Va a los discípulos, a los apóstoles en este caso, ¿cierto? Y le dice: súbense a un barco y adelántense. Yo me quedo acá y yo voy a despedir a la multitud. Es como al revés de los famosos que se suben a un auto, se van y el resto queda ahí, ¿no es cierto?, tratando de calmar la multitud. Exactamente, ¿no? Él le dice: ya, yo me hago cargo de esto, yo voy a despedir a la gente, digamos. Y lo que él hace en el fondo es calmar a la gente, o sea, mandar a cada persona de vuelta a
el pueblo de donde él venía, te fijas tú, animarlos, bendecirlos, etcétera, digamos. Pero no es, ya, vamos, sigamos con este movimiento, digamos, y lleguemos hasta Jerusalén y ahí anunciamos la nueva Jerusalén. Es tan contrario, Andrés, uno cuando analiza en lo macro y en lo micro, en las escenas más grandes, por así decir, y las cosas más cotidianas, ve que Jesús tiene una concepción totalmente distinta como hombre perfecto de todo aquello que tanto daño nos hace a nosotros como seres humanos. Por ejemplo, la popularidad, la fama. Normalmente es sumamente dañina para una persona porque es difícil manejarla, es muy difícil manejarla y además genera un orgullo tan grande, una autosuficiencia que en definitiva es nociva para nosotros, podríamos decir. Pero aquí vemos a Jesús, tal como tú decías, que se encuentra en jerga actual en la cresta de la ola, ¿no es cierto? Y cuántas veces uno dice, oye, estamos en el pic, aprovechemos esto, ¿no es cierto? Y sigamos adelante y hagamos otro concierto y hagamos otro y vamos, ¿no es cierto? Hasta agotar ese supuesto momento de pic en que se encuentra. Y aquí vemos a Jesús que por el contrario lo que hace es bajarle las revoluciones a las personas, calmarlos, ¿no es cierto? Despedirlos e inmediatamente se va a orar. Solo, completamente solo, tal como él enseñó en el Sermón del Monte, que dice que si uno quiere orar, que lo haga en secreto, en sus aposentos, ¿cierto? Donde Dios ve en el secreto, digamos. No había espacio para las celebraciones, no había espacio para comentar lo vivido, ¿no es cierto? Que, como vuelvo a insistir, es tan complicado para nosotros, en nuestra naturaleza caída, poder manejar esta popularidad. Entonces tenemos al Señor Jesucristo que, por el contrario, ¿no es cierto? Él, una vez que despide a las personas, dice que en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. En esa búsqueda de alivio también, porque sin duda alguna todo esto le demandaba una inmensa carga de energía desde todo punto de vista, no solamente física, sino que también espiritual. No nos olvidemos que Jesús, en él no había pecado y el contacto con el pecado lo desgastaba también. Era una cosa que él necesitaba permanentemente estar, por así decir, recargando su relación espiritual con el Padre para poder avanzar en este camino en medio de tanto pecado, porque aún las enfermedades que traían, todo eso directa o indirectamente, pero siempre es producto de la caída del hombre, del pecado, de la presencia del pecado. Entonces el contacto directo que Jesús tenía con el pecado era absolutamente devastador para sus energías. No solamente el hecho de que físicamente tenía que estar quizás quién sabe cuántas horas frente a una multitud, el esfuerzo de la voz, en fin, todo lo que significaba esto, pero también el esfuerzo espiritual de poder resistir en medio de tanto de absoluto pecaminosidad de la gente. Y aún más él sabiendo que mucha de esa multitud estaba ahí solamente por la alimentación física, que no tenía un mayor interés o ningún interés en lo que era el reino de los cielos. Así es. Y bueno, llegamos después al versículo 24, donde habla sobre la barca, digamos, donde estaban los discípulos y que estaba en el medio del mar, dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, este mar de Galilea, estaba leyendo, Carlitos, que se encuentra a 210 metros por debajo del nivel del mar, o sea, está debajo del nivel del mar, y que entre los meses de mayo y de octubre hay fuertes vientos que golpean, digamos, diferentes partes de este lago. Y en este caso, o sea, es común, por así decir. Sí, ahora, imagínese usted un lago gigante, porque le llaman mar, pero de partida es agua dulce, y en segundo lugar, es como un gran dique, es gigantesco, es grande, pero limitado en el tamaño, o sea, no se le pierde la vista en el lago. Ahora bien, lo que tú dices es muy cierto. En las épocas estacionales de octubre generalmente se producen varias corrientes de viento por esto mismo que está bajo el nivel del mar, y son las que provocan estas tormentas en el centro del mar.
¿ya? Pero también son de magnitud limitada, no son nunca comparables. Si usted vio la película La Tormenta Perfecta, no se imagine que es eso. No, pero porque además el tipo de barca que transitaba era una cosa bastante precaria. Pero de todas maneras, pero sí son de temer. Intimidante, absolutamente. Son intimidantes. Oye, si cuando uno está en la playa y empieza a subir la marea y las olas se empiezan a ver un poquito más grandes, ya inevitablemente es terrible. Se intimida. Yo creo que cualquier persona, digamos, que ha estado en alguna situación con olas grandes, digamos, en el medio del mar, particularmente cuando no se ve tierra. Sí. Porque, ojo, aquí dice, estaba en el medio del mar. Hay personas que de repente dicen que no, que Jesús estaba poco menos que caminando que en el agua la le llegaba orilla. a los tobillos. No, claro, no, aquí estaba en el medio del mar, estaba más por eso encima. te decía que estas tormentas, estas especies de cambio, digamos, de unión o cambio o mezcla de vientos se produce justamente en el centro y levanta verdaderos remolinos que pareciera que estuviera lloviendo, pero no está lloviendo, es el agua que cae, digamos, de estos torbellinos que se forman. Viento cruzado. Vientos cruzados, sí. Entonces realmente el hecho de estar en el medio del mar de Galilea con estos vientos era algo de temer. O sea, obviamente no era una situación plácida, y de hecho en el versículo que continúa, versículo estábamos leyendo nosotros, el número 25, habla de que la cuarta vigilia, es decir, no podían estar durmiendo, habían personas que tenían que estar despiertas, ¿cierto? Y en el caso de la cuarta vigilia, es una hora de oscuridad. Se dice que la cuarta vigilia ocurre entre las 3 de la mañana, ¿cierto? Y las 6 de la mañana. Entonces lo más seguro es que era un lugar oscuro, en la mitad del lago, donde no se ve nada, digamos, y más encima en una condición meteorológica no muy, muy agradable. Así es. Lo que también indica el hecho de la extensión horaria, por así decir, de lo que era el trabajo de Jesús. O sea, pienso que Jesús no se separó, tiene que haberse separado por ahí por las 11, 10 de la noche, quién sabe, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente era todo el día que se encontraba en eso, y aún así encontraba el tiempo para orar. Bueno, la cuarta vigilia efectivamente es la madrugada, entre las 3 y las 6, y es la última. Es la última, antes del amanecer. Claro, la última vigilia. Estaba leyendo que la primera vigilia es entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, la segunda entre las 9 de la noche y las 12, la tercera entre las 12 y las 3 de la mañana, y la cuarta entre las 3 y las 6 de la mañana. Así es. Bueno, en esta cuarta vigilia, en el versículo 25 de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, aquí vemos una cosa impresionante, un milagro, algo realmente sobrenatural. Jesús, descartando inmediatamente todas estas versiones equivocadas, por decirlo menos, ¿no es cierto?, insidiosas, equivocadas, de que Jesús de alguna manera estaba en la orilla y el agua le llegaba a los tobillos, un poco más arriba de los tobillos, y que eso, digamos, los discípulos lo hubiesen interpretado como que caminaba sobre las aguas. Claro, y Pedro se bajó y pisó justo un pozón. Un pozón, claro, cayó justo en un pozo, en un ojo de mar. Entonces, descartando todas esas falacias, ¿no es cierto?, nosotros nos centramos en el hecho de que, en primer lugar, los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, porque obviamente estaban en la mitad del lago y ven a Jesús caminando sobre las aguas. Y la primera expresión de miedo, ¿no es cierto?, de mucho temor que les envuelve, ellos dicen: un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí que efectivamente estas experiencias sobrenaturales que veían los discípulos, en el aspecto físico sobre todo, lejos de generar una, por decir de alguna manera, una mayor fe en el Señor Jesús, lo primero que provocaban era temor y una reacción muy humana. Ellos dicen: un fantasma. Lo más probable es que si nosotros nos encontrásemos en una situación similar, ciertamente habríamos respondido de la misma manera. Pero Jesús, Él les habla en el versículo 27 y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Entonces,
los discípulos escuchan la voz de Jesús y efectivamente ellos ven que es su maestro, ya descartan la idea del fantasma, y efectivamente Jesucristo se presenta ante ellos y le dice que les da ánimo. Yo soy, no temáis, es decir, confíen en mí. Ahora, yo quería hacer una pequeña observación en esto. Hay un poco, es un milagro a todas luces, o sea, no estamos nosotros bajo ningún punto de vista cuestionando eso, al contrario. Pero hay situaciones en las cuales, por ejemplo, se dice que Jesús, siendo el hombre perfecto, completamente lleno del Espíritu Santo, el segundo Adán, o como Adán debió haber sido, él estaba ejecutando, por así decir, dones y talentos propios del Adán antes de la caída. Recuerden ustedes que a Adán se le da potestad sobre todos los animales, sobre toda la creación, ¿no es cierto? Se le da autoridad. Y cuando Jesús calma el viento, calma la lluvia, de alguna manera él está ejerciendo una autoridad que el primer Adán también tuvo, que nunca ejecutó, pero que tuvo en su creación. Y entonces muchos de estos milagros que tenían que ver con el dominio de la física corresponderían de alguna manera también a lo que originalmente el ser humano debiera haber tenido, es decir, la capacidad de poder tener un manejo sobre la física del planeta, sobre los animales. Esto mismo cuando Jesús dice, anda al lago, tira la lienza, ¿no es cierto?, saca el pez y adentro del pez hay una moneda. Todo eso, lógicamente, es un milagro. Pero efectivamente Jesús está haciendo un dominio, porque de eso tendrás dominio sobre toda la creación. Entonces, solamente como un dato al margen, siendo un milagro efectivamente, provocando eso, pero en ocasiones también Jesús hacía este uso de las características originales con que fuimos creados, ¿no es cierto? Somos nosotros. Por eso es que el tema de la evolución y todo esto es tan nefasto, porque lo que hemos visto a lo largo de los siglos es una involución. Los seres humanos hoy día cada vez tenemos menos capacidades. Por lo tanto, esa situación también sería bueno, es bueno contarla, ¿no es cierto?, para darle una información de la magnitud de lo que Dios creó cuando nos creó. Sí, Carlito, así es. Y otro tema un poco asociado con eso es que no vaya usted a creer, estimado auditor, auditora, de que todas estas cosas que ocurrieron en este pasaje es al azar. Exacto. Todo fue parte de una planificación. Todo fue parte, todo forma parte de un gran plan. El hecho de que Jesús se hubiese quedado, el hecho que él de ahí se fuese a orar, el hecho de que hubiese esta tormenta, digamos, todo esto es un gran plan maestro de nuestro Dios, digamos, y que nosotros vamos a ver su resultado. Aquí lo central, digamos, de este texto es lo que viene al final. Exacto, la enseñanza. La enseñanza de todo esto es el versículo 33, donde dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Sí, esto es para ratificar que todas las señales, todos los prodigios de cualquier índole que hizo Jesús y que posteriormente hicieron los apóstoles eran para certificar el mensaje y el mensajero. Por eso es que Jesús dice, cuando es confrontado por estos fariseos, dice: he hecho cuántas cosas delante de ustedes. El mismo Nicodemo le reconoce en alguna medida que él tiene que venir de Dios, porque viene de Dios. Las señales sabemos que ha hecho, no es posible que Dios no esté con él. Claro, son incuestionables. Exactamente. Pero en el fondo, aquí en versículo 33, capítulo 14 de Mateo, es la primera vez que los discípulos lo llaman el Hijo de Dios. Anteriormente, la primera vez es Dios mismo quien le dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Después del bautismo. Después nosotros vimos que en la ribera este del mar de Galilea, ¿cierto?, hay demonios que también lo reconocen como el Hijo de Dios. Pero los discípulos en sí hasta el momento no lo habían reconocido, ¿ya? Y lo que va a ocurrir el día después, digamos, nosotros lo podemos encontrar en Juan, capítulo 6, versículo 68
y 69. Juan capítulo 6, versículo 68 y 69. ¿Qué es lo que ocurre en Juan capítulo 6? Bueno, el Señor llegaron al otro lado, ¿cierto? Y nuevamente llegó multitud de personas. Pero como vimos la semana pasada, estas personas venían para los panes y los peces. Y Jesús lo que hizo fue que les, por así decir, les leyó la cartilla, por así decir, ¿eh? Me dijo, si ustedes quieren seguirme, tienen que sacrificarse, tienen que tomar su cruz, ven conmigo, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Que no es la transubstanciación. No, es una representación solamente, es ¿cierto? Una metáfora. Pero que obviamente a un judío que nunca bebía sangre, ni siquiera animal, ¿cómo es esto de beber la sangre de una persona y de comer la carne de una persona? No. Y una serie de otras cosas que les dice Jesús, pero que eventualmente produce de que la gente se vaya. Uh-huh. Y Jesús confronta luego a sus discípulos y le dice, bueno, ¿y? ¿Ustedes se quieren ir también? ¿También? ¿Cierto? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y versículos 68 y 69 vemos que Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos, y esa es la palabra clave, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces eso es producto de todo a pesar de todo lo que habían visto, no lo habían declarado Hijo de Dios. Pero ya con este milagro de que estamos leyendo ahora, termina con esta adoración, ¿ya? A veces sería la segunda. La primera fue en la barca y la segunda fue ya cuando llegaron al otro lado de la ribera. De la ribera, correcto. Pero ahí produjo un cambio, obviamente, en los discípulos. Ya los discípulos dicen, ya conocemos, o sea, no que nos cuenten, no que nos digan, no, ya sabemos ya. Nosotros no nos vamos a ir. Tú nos dices que tenemos que comer tu carne, que beber tu sangre, que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirte. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya conocemos. Sí. ¿Ah? Sí, eso es importante porque si volvemos al capítulo 14, en el versículo 28, vemos que el apóstol Pedro, otra vez tomando la iniciativa, al igual que el pasaje de Juan que tú tomas, lo que nos habla mucho acerca de la personalidad del apóstol, en todo sentido. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, y le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Bueno, aquí tenemos algo que Pedro comenzó a experimentar, ¿no es cierto? Esta sobrenaturalidad física de poder estar sobre las aguas, una superficie con una composición atómica distinta, ¿no es cierto? Claro, o sea, un evento absolutamente sobrenatural. Sobrenatural, absolutamente sobrenatural. Y que Pedro comenzó a caminar, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Entonces, esto es importante porque aunque los discípulos conocieron y reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, aún su conversión, por así decirlo, no estaba completa, porque hubieron eventos que en definitiva hicieron claudicar esta fe en esta misma declaración que ellos hicieron. Correcto. Eso es tan importante porque cuando vemos nosotros la obra del Espíritu Santo en los discípulos, vemos la totalidad de esa conversión, por así decirlo, ¿no es cierto? Y que nosotros recibimos ese mismo Espíritu. Nosotros no tenemos no tenemos nada más ni nada menos que lo mismo que vino en Pentecostés a la vida de los discípulos. Entonces ahí el fuerte viento, obviamente Pedro al dudar, dice, comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está. Entonces ese concepto de la duda es la parte humana que subsistía todavía en estos discípulos y que hizo al mismo Pedro como personaje central de varias historias y normalmente dando declaraciones fuertes, como por ejemplo, aunque todos te dejen, yo nunca te abandonaré, si es preciso voy a morir contigo, dice. Y Jesús lo mira porque sabe el futuro también y le dice la famosa frase que el gallo no va a cantar 3 veces antes que él lo niegue. Pero en el fondo es un proceso. Es un proceso, a eso quería ir. Estas cosas que como comentaba yo, que no son al azar, es parte del proceso. Porque el mismo Espíritu Santo les recordó todo esto después. Vamos a estar, todo cristiano va a estar sí o sí en algún momento en el medio de esta tormenta, en el medio de este mar
con las olas, con los vientos. ¿Y cuál es el mensaje del Señor Jesucristo, cierto? Le dice, tened ánimo. Primero, tened ánimo. Yo soy, la identificación, el nombre de Dios. Yahweh. Yahweh, en hebreo, ¿cierto? Y no temáis. Entonces, esas 3 declaraciones que hace Jesús son declaraciones para nosotros también. El hecho de que nosotros pasemos por dificultades, ¿qué es lo que nos está diciendo? El Señor está trabajando en nosotros, estamos en el medio del proceso. Si yo estoy en el medio de las aguas por hacer lo correcto, por reconocer a Jesucristo, por ser cristiano, por no romper los mandamientos, por vivir una vida como corresponde, tened ánimo, yo soy, no temáis. En el mundo tendréis aflicción. Exacto, ellos estaban ahí, ¿por qué? Porque hicieron lo que Jesús le había ordenado. No estaban ahí porque hicieron algo que no correspondía, porque estaban arrancando. No, si yo sufro las consecuencias de mi maldad porque no hice lo correcto, ese es otro tema. Pero si yo estoy sufriendo las consecuencias de haber sido obediente a Jesús, tal como dice ahí, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús, nuestro Dios, va a estar ahí, en el medio de la tormenta, en la oscuridad, un lugar donde es imposible que alguien llegue ahí. O sea, en el mar de Galilea, de noche, en el medio de una tormenta, es imposible que haya llegado. Pero Jesús sabía ahí. Él sabía dónde llegar, él llegó en línea recta, si es que no apareció ahí, claro, simplemente, digamos. Pero no es que los andaba buscando, no, él llegó derecho. Él Exacto. está donde se les habían perdido. Exactamente. Dios está con nosotros en los momentos de aflicción, en los momentos de dificultad. Ese es un mensaje para todo cristiano, digamos. Exactamente. Se me ocurrió el nombre para un libro. Un nombre para un libro. Un nombre para un libro, sí. ¿No lo vas a decir para poder inscribirlo después en Derecho Propio Intelectual? No hay problema. Venciendo las tempestades. Exacto. Pero bien, vamos a una pausa comercial. Así y es. Al regreso continuamos con el capítulo 14, la segunda sección. Bueno, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y vamos a analizar del versículo 34 al 36. Así es. Dice, Jesús sana a los enfermos de Genesaret. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Bueno, aquí también es una zona de la ribera de este lago de Galilea, por eso también se le conoce como el lago de Genesaret, sí, en algunas versiones. Es un pueblo que está ubicado al noroeste del mar de Galilea, digamos. Ahora, un tema importante acá, Carlito, que quizá la mayoría de nosotros no estamos tan al tanto, digamos, y tú como has estado en Israel, tiene que ver con este tema de tocar el borde de su manto. Porque según muchos, estos probablemente se refiere a lo que se conoce como las borlas, que colgaban en las esquinas de las prendas de los judíos, de los que profesaban ser israelitas, digamos. Sí, es muy probable que haya sido eso, y esta prenda en la cual se encontraban estas borlas, ¿no es cierto?, que eran hilos anudados, ¿no es cierto?, formando una especie de nudos así que caían del borde de esta prenda. Era característico de los rabinos, o sea, eso es importante. Hoy día está como popularizado desde un punto de vista cultural, nacionalista, pero originalmente eso está en el manto de los rabinos. Correcto. ¿Tú no te has comprado eso todavía, Carlito? No, traje un manto de oración, sí lo tengo, sí. De Israel. De Israel. Pero no de lino, el de lino costaba más de $200. Me traje uno de hilo, debe ser acrílico, claro. Pero muy bonito. Made in China, como dice. Sí, hecho en China. Bueno, increíble. pero la cosa es que este tema de las borlas que aparece ahí y que probablemente Jesús vistió, no es fruto de la tradición, por así decir, judaica, sino que realmente era una de las ordenanzas de Dios que encontramos en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Números 15, versículos 38 en adelante, donde dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón
de azul, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Bueno, esa es la ordenanza original. Uno tiene que explicar que esa ordenanza original degeneró en lo que la gente le atribuía a esos cordones que colgaban. El día de hoy, por ejemplo, en Israel se pasean los rabinos vestidos de negro con este manto, y la gente se acerca y le toca eso y el rabino le extiende una bendición, ¿ya? Pero también hay que pasarle un billetito al rabino. Así es, pues. Sí, ellos, no te creo. Sí, así es como ellos... El marketing. Ellos se financian, digamos, de alguna manera. Ya. Ellos andan con un Talmud o con la Torá, y la gente se acerca, le toca el borde del manto, ¿no es cierto? Le da una bendición. ¿Ya? ¿Y a cuánto la bendición? No, lo que tú le des. Ya, tú le des. No tiene un precio fijo todavía. No, todavía. Ya. No andan con hay guerreros de 10, ni gedeones, ni cosas así todavía. No andan con un aparatito de red compras para pasar la tarjeta. No. Ya, pero se ve, las calles de Jerusalén están inundadas de estos rabinos que en el fondo en el mercado, en todas partes, así. Entonces, esa es una parte de la tradición que se le atribuía al sacerdote originalmente, al rabino, que era un asunto de recordatorio, de no olvidarse los mandamientos de Dios. Se transformó, ¿no es cierto?, en un fetiche en el cual la gente, por el solo hecho de tocar el borde del manto, ocurría eso. Ahora, en el caso de Jesús, él ocupaba esto claramente, ¿no es cierto? Ocupaba este atuendo. Este atuendo, ¿cierto? Y permitía que la gente se le acercara, permitía que la gente tocara, ¿cierto?, este manto, estos bordes, estos cordones, ¿cierto? Y al mismo tiempo hacía los milagros. Así es. Recordemos que también está la escena de la mujer que con el flujo de sangre, que durante 12 años se gastó toda la plata en médicos. Eso no ha cambiado mucho, desgraciadamente, ¿no es cierto? Ella en su mente decía, si tan solo tocara el borde de su manto. Si tan solo tocara el borde de su manto. Sí. Entonces... Pero la intención, digamos, era otra y era bastante clara. En Deuteronomio 22:12 también dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras, ¿cierto? Pero básicamente la intención era que las personas se acordaran de los mandamientos y los pusieran por obra. Y ese es un tema tan importante. Es lo mismo que en los dinteles de las casas. Era siempre para recordar y ponerlos por obra. Pero hoy día, por ejemplo, en Israel existe, no hoy día, hace muchos años atrás, una cosa que se llama la mezuzá, que es una especie de tubito con algunas letras hebreas, ¿no es cierto? Y que los hebreos meten adentro un salmo o algún pasaje, y cada vez que entran en las casas lo tocan, ¿no es cierto? Y es como una forma de recibir una bendición al entrar en esa casa. Bueno, y en el libro de Deuteronomio también leemos que vas a poner en los dinteles, ¿cierto?, los mandamientos. Exacto. Pero también dice que los vas a amarrar a tu mano. Ahí están las filacterias. Que los colocarás en tu frente. Exacto. O sea, que son cosas bien claras. O sea, lo que está diciendo ahí es que los vas a poner por obra. Cuando dice los vas a poner en tus manos, que los vas a poner por obra. Sí. Y cuando dice que los vas a poner en tu frente, es que los vas a tener en tu mente. En tu mente. Los vas a recordar. Entonces... Pero lo que hace la tradición judía es que lo hace literalmente. Exacto. ¿Sí, y le atribuye a eso, ¿no es cierto? Escribe los mandamientos en un papelito y se los amarra en su mano. Sí, las filacterias que se llaman. Ya, y también los mete y hoy día una cajita aquí arriba, ¿no es cierto?, en la frente. Claro, ahí guardan los 10 mandamientos. Y ahí, salvo que tenga un tercer ojo, lo va a ver. Están ahí guardados. Están guardados. ¿No? Pero en el fondo lo que llama el Señor es a que conozcamos los 10 mandamientos, los sepamos bien, de memoria, por así decir, pero en segundo lugar que los pongamos por obra. No basta, digamos, de conocerlos, de saberlos, de memorizarlos, digamos, si es que yo no los pongo por obra. Claro, el tema es el recordatorio, porque efectivamente nosotros, por eso también leemos la Escritura todos los días, ¿no es cierto? Porque la Escritura nos está recordando y nos está enseñando la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo nos da la fortaleza para hacerlo y ponerlo por obra.
Por ejemplo, yo en mi casa, a la entrada de mi casa tengo el Salmo 91. Porque a mí me recuerda siempre eso, el que mora bajo la sombra del Altísimo, el que está al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y entonces es toda una bendición. Y de cuando en vez lo leo ahí, y recuerdo mucho de eso, y eso me da mucha paz también, y confianza y fe en la protección del Señor, y que pase lo que pase, ¿no es cierto? Nosotros estamos en sus manos. Pero no es un ritual. No es un ritual, no es ni lo tocas y te inclina. Exactamente, digamos, no es como el hocus pocus. Igual tengo una mezuzá, pero por caché. Pero no es algo que va a producir mágicamente un cambio en una persona. No. Aquí el tema es como dormir con la Biblia. Exactamente, no es por osmosis. Uno lo lee, uno lo guarda, uno lo recuerda y uno lo pone por obra. Y solo así, como estábamos leyendo en el Antiguo Testamento, uno va a ser santo delante de Dios. Ahora, los 10 mandamientos, ojo, queda claro en el Nuevo Testamento de que nadie los puede cumplir. Es imposible, no se trata de religiosidad. Todos quebramos los 10 mandamientos, y por eso dice la misma Escritura, digamos, que todos nos quedamos fuera de la presencia de Dios, ¿cierto? Exactamente, estamos todos absolutamente invalidados delante de Dios. Exactamente. Pero eso no implica que yo los voy a guardar, que yo los voy a recordar, que los voy a estudiar y que voy a hacer todo lo posible día a día por guardarlos y ponerlos por obra, digamos, delante de Dios. Exacto, eso es importante, ¿sabes? Porque además que si usted cumple 9, por poner el ejemplo y siguiendo el ejemplo de la línea, y viola 1, es culpable de los 10. Es como si hubiese violado los 10. Entonces, es así de radical, pero todos los que hemos nacido de nuevo como hijos de Dios por la gracia y la voluntad única y exclusiva de Dios por ningún mérito nuestro, Dios coloca en nosotros su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo pone el querer y el hacer, ¿no es cierto? Son dos cosas, fíjese usted, querer y hacer. Nunca queda solamente en el querer. Nosotros no vivimos de intenciones, vivimos de acciones. Entonces, las acciones nuestras, en definitiva, son lo que van a determinar un fruto. Y todo cristiano que verdaderamente ha nacido, todo ser humano que es un cristiano nacido de nuevo verdaderamente, su vida va a experimentar cambios. Y muchas veces y siempre cambios radicales. Es muy triste cuando uno escucha a un supuesto evangelista que le dice a la gente: mira, probablemente tú no veas muchos cambios en tu vida, pero tú ya eres un hijo de Dios porque hiciste esta oración. Eso es absurdo, porque todo cambia nuestra posición, cambia nuestra naturaleza, cambia todo. Si dice que nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo, es una cosa. Entonces, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, paulatinamente hay un proceso, todo, pero efectivamente el Espíritu Santo, cuando entra en una persona, produce un cambio radical. Es la luz que se enciende en medio de las tinieblas. Exacto, y nadie tiene que decirte: oye, cambia esto. No, el propio Espíritu Santo dentro de uno te va a llevar a eso, te va a doler tu antigua forma de ser y te dice: ya, esto no lo voy a hacer más. Exacto, y aunque el cristiano peca, ¿no es cierto? El dolor por el pecado y la lucha contra ese pecado, y nunca jamás. Usted a veces va a escuchar: no, mira, si en realidad mi hijo, mi esposo, mi esposa, una vez hice una decisión por el Señor, pero ahora ellos no quieren nada con la iglesia, no quieren nada con esto, y viven en adulterio, y viven en las drogas, y esto acá y acá, pero yo confío que ellos hicieron una oración y son cristianos. No. La Biblia dice claramente, y eso es terrible, porque eso es no saber reconocer quién es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, ¿no es cierto?, nunca jamás va a estar feliz en la condición, ni va a justificar su pecado. Nunca. Entonces, son cosas que son muy importantes de tener en cuenta al momento de saber nosotros lo que significa el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Lo que estuvimos leyendo nosotros durante tanto tiempo, esta parábola, digamos, del sembrador, donde solamente aquellas semillas, digamos, que dieron fruto a 30, 60 y 100 por uno, esos son hijos de Dios. El resto no. El resto escuchó el evangelio, algunos ni le dieron bola, por así decir, otros se entusiasmaron, otros realmente incluso parecían cristianos, pero ninguno de ellos produjo fruto. Ninguno de ellos es cristiano.
¿Te fijas tú? Tarde o temprano se secaron, dice. Puede ser al día después, al mes después, a los años después incluso. Cuando yo empecé cuando mis primeros años como cristiano, mi primer año, a mí me habían enseñado o me habían mostrado esa parábola como que el único perdido había sido el primero, el que Satanás le arrebató la semilla, ¿no es cierto? Y que los otros eran casi como cristianos carnales. Claro. Y la verdad que esa es la importancia del estudio de la Escritura, porque la Escritura nos va a nosotros en un proceso indescriptible, porque va sucediendo, pero la parte nuestra es estar en la Escritura, escudriñar la Escritura, orar a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos dé sabiduría, como veíamos que el apóstol Pablo siempre está orando por las iglesias para que tengan más sabiduría, para que tengan más conocimiento, ¿no es cierto?, para que tengan más capacidad de alimentarse de esta revelación divina. Entonces, muchos hoy día viven en eso y piensan que el único que está perdido es el primero, el que la semilla fue arrebatada. Exactamente, y no es así, no es así. Bueno, aquí estábamos leyendo, volviendo un poco a la lectura, digamos, el versículo 36, interesante lo que dice al final, dice, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. O sea, para empezar, no todos los que lo tocaron realmente eran hijos de Dios, eso nos queda bastante claro en lo que hemos visto en los distintos estudios. Pero por otro lado, es increíble que los milagros de Jesús, o sea, no había condición, no necesitaban... No era dependiente ni siquiera de la fe del que buscaba el milagro. Exactamente, digamos, es decir, y era taxativo, es decir, todos, cuando dice todos, es todo, todos los que tocaron sanaron. Me gustaría ver a estos sanadores, pseudo sanadores hoy en día, digamos, que sanen a todos los que se le ponen por delante. Son una vergüenza. Sea ciego, sordo, mudo, etcétera, digamos. ¿Y para qué hablar de lo que habíamos leído antes? El milagro en el lago. Paralítico. No, en el caso del lago. Claro. ¿Por qué no lo llevamos a la piscina más cercana y que camine sobre el agua? Vamos, va a la playa y llevémoslo que camine sobre el mar, digamos. No suelen tener que limpie las manchas éxito. de petróleo. No suelen tener mucho éxito. Que terminen con el smog. No, son una vergüenza. Bueno, acá lo que vemos nosotros efectivamente la verdadera condición que se daban los verdaderos milagros que el Señor hacía, ¿no es cierto? Y cuando dice todos, eso quiero hacer otra vez hincapié o resaltar aún más el hecho de que era indiscriminado y nunca en realidad los milagros han dependido de quien lo recibe, sino que del que lo da, en este caso el Señor Jesucristo. Pero este es un pasaje claro que nos habla de eso, que el Señor por compasión sanó a mucha gente que seguramente después igual lo rechazó y terminó en el infierno, pero eso no quitó que Dios ejerció por medio de nuestro Señor Jesucristo la compasión. Exacto. Hay unos pocos casos donde el Señor les dice tus pecados te son perdonados. Hay unos pocos casos. La mujer del flujo de sangre, ve, tu fe te ha salvado, dijo. Exactamente. Entonces, esos casos claramente el Señor sí los había perdonado. Al paralítico también, que lo bajaron del techo, también le dice tus pecados te son perdonados. Eso habla también de la soberanía de Dios, porque fíjate que la mujer en su pensamiento, ella estaba segura de que Jesús podía sanarle. Claro. Pero no tenía en su mente el concepto de ser salva. Dios soberanamente la tenía también para salvación, pero no fue así con todos los milagros. Y ese es otro tema, Carlitos, del pasaje anterior de Jesús caminando sobre las aguas. Dice, versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Es importante entender de que en la Escritura encontramos en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, que solo se le puede honrar y adorar a Dios, a nadie más. Y de hecho en el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Juan en Apocalipsis se adoró a un ángel y el ángel le dijo, levántate porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, le dice. Y luego en el libro de Hechos encontramos a Pedro que va a ver a un romano, ¿cierto? A Cornelio. Cornelio viene, se arrodilla y le adora. Y Pedro le dice, levántate porque yo soy hombre igual que tú, le dice. En cambio aquí vemos que Jesús es adorado en múltiples veces en el Nuevo Testamento y en ninguna de esas ocasiones él le dice, levántate.
porque yo soy Él hombre. acepta y recibe la adoración, Él acepta porque Él y es recibe, Dios. Él es Dios. Entonces eso es súper importante, porque la gente cree a veces que el cristianismo le da una importancia exagerada a Jesús. Y claramente Él está en su lugar, digamos, acepta su lugar, acepta la adoración, porque Él también es Dios, está hecho de la misma sustancia que Dios. Solamente al terminar, comentar lo entristecido que está mi corazón por ver las celebraciones del día de ayer, donde ni siquiera se adoraba a un hombre, sino que se adoraba una estatua, que ni siquiera representaba a Jesús. Y esa es la real esclavitud en que vive gran parte de la población de nuestro país y del mundo, por causa de la maldad que el catolicismo romano ha introducido dentro de la sociedad del mundo por siglos. Realmente es entristecedor, porque tú ahí ves la falta de Dios, aunque la gente bailaba, ¿no es cierto? Decía, yo en realidad amo a mi chinita y le bailo, después mostraban imágenes de la tirana. Entonces, lejos de cualquier cosa, es triste, porque esa gente seguramente lo hace con buena intención, de buen corazón y con una fe genuina, pero una fe absolutamente errada. Y si no es Jesucristo el que cambia sus corazones, realmente su fin va a ser devastador. Así que, seguramente muchas personas que nos escuchan no estarán de acuerdo, pero quería comentarlo. Bien, vamos a la pausa musical y al regreso ya estamos poniendo término a nuestro programa. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecerle su sintonía y dejarlo invitado para el próximo, donde estaremos ya abriendo el capítulo 15 de este Evangelio de Mateo. Habremos ya pasado la mitad del Evangelio, Carlito. Sí, después de más de 2 años estamos a la mitad o un poco más allá de la mitad del libro. Bendito y alabado sea el Señor, realmente. Vamos a tener que hacer algún tipo de celebración, yo creo, Carlito. Un asado en tu casa, probablemente, junto al Pablo. Así es, y podemos sortear algunas entradas para... Bueno, queremos bendecirle y agradecerle su sintonía y nos despedimos. Muchas gracias, que el Señor le bendiga. Así es, muchas bendiciones.